Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimado público televidente, le damos la bienvenida a su sexto programa de Enfermería en Acción. Es auspiciado por la Escuela Profesional de Enfermería de nuestra prestigiosa Universidad Privada San Juan Bautista en su proyecto Consultorios en Enfermería. En esta oportunidad le vamos a tocar un tema muy importante, es enfermedades crónicas, prevención y tratamiento, para lo cual tenemos unas grandes invitadas aquí en nuestro set. Tenemos con la presencia de la magíster Carmen Mejía Legua y la licenciada Fanny Olachea, a quien le damos la bienvenida y vamos a darle para que nos expresen su saludo. Magíster, bienvenida. Muy buenos días, amables televidentes. Como todas las semanas, en este su programa Enfermeras en Acción, como acabamos de mencionar, es un programa auspiciado por la Escuela de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista en su canal IKTV, Canal 35. Amables televidentes, hoy día vamos a presentar un tema que es muy común que se presenten en las casas. Vamos a hablar de lo que es la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Para ello, contamos con nuestra docente también de nuestra casa de estudio de la Universidad Privada San Juan Bautista, la doctora Fanny Gabriel Carguayo, con quien esta mañana vamos a compartir con ustedes, le vamos a enseñar a ustedes cómo manejar, cómo tratar, cómo prevenir estas úlceras por presión. Buenos días, doctora Fanny. Bueno, buenos días con todos, buenos días, amables televidentes. Y sí, hoy día vamos a aprender cómo prevenir estas úlceras por presión en nuestros familiares que están postrados en casa, ¿no? Muy bien, muchas gracias doctora Fanny, muchas gracias magíster Carmen. Entonces, sin más preámbulo, las dejamos a las magíster para que nos enseñen todo el procedimiento y por favor, estimado público televidente, atentos en casa, si el tema es de su interés, hay un momento donde ustedes van a poder hacer sus llamadas. Continúen, magíster. Gracias, permiso. Magíster. Bueno, las estadísticas, doctora Fanny, nos hablan de un 85% de personas que presentan las úlceras por presión y que muchas de estas pueden ser prevenibles, pero es preocupante que tenemos un 60% de los cuales representa que de cada 5 pacientes que llegan a nuestros nosocomios, 3 de ellos nos presentan las úlceras por presión. ¿Qué son las úlceras por presión, doctora Fanny? Bueno, las úlceras por presión son simplemente heridas, ¿no? Heridas que nos van a salir cuando nuestra superficie de un hueso está mucho tiempo en una sola posición presionando la piel del paciente, ¿no? Entonces, si mi paciente está mucho tiempo acostadito en las regiones que están en la espalda, va a disminuir el flujo sanguíneo, no llega a los nutrientes, no llega a la sangre y va a producir las úlceras por presión. Doctora, o sea, usted nos está diciendo que las úlceras por presión conocidas para nuestra población, que son las famosas escaras, ¿no? ¿Existen causas por las cuales se presentan estas úlceras por presión en la persona? Existen muchas causas, ¿no? Causas intrínsecas propias de la persona es algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las personas que son muy delgadas tienen predilección a hacer úlceras por presión, las personas que son muy obesas, las personas que han sufrido por hipertensión, de repente se les rompió un vasito y han hecho una enfermedad cerebrovascular y ya no pueden movilizarse por sí mismas, no van a poder cambiar de posición y van a estar predispuestas a hacer las úlceras por presión. ¿Qué otras personas? Las personas desnutridas, ¿no? Las personas que tienen alguna enfermedad grave y que llega pues a estar en una sola posición, alguna fractura, por ejemplo, también. Doctora, cuando usted nos habla de lesiones, ¿existen zonas específicas que podríamos determinar que son donde se van a presentar estas úlceras por decúbito? Por ejemplo, si yo tengo a la persona de esta manera echada, postrada en cama. Claro que sí, ¿no? A ver si le voy a pedir la ayuda. Vamos a mostrarles dónde va a ser mi paciente úlceras, ¿no? Está echadito, lo vamos a tener en esta posición. Entonces, ¿dónde va a ser las úlceras por presión? Vamos a tener que una zona muy común va a ser aquí en la región posterior de la cabeza, donde estoy colocando yo, ¿no? ¿Qué más? Otra zona común aquí, en la región de los huesitos, ¿no? De la espalda. ¿Dónde más va a ser? En el sacro, aquí atrás.
hay poco músculo, el paciente va a hacer ahí úlceras. Y otra zona común es acá, miren, acá también está haciendo presión la región de los talones. En estas zonas va a ser muy común en los dos lados que mi paciente pueda hacer úlceras por presión cuando está acostado. Doctora, entonces le indicamos a nuestros amables televidentes cómo van a reconocer cuando el paciente está acostado o está boca arriba, ¿no? Entonces nos dice que una de las zonas principales, en la cabecita, en la parte posterior, en la región occipital, en la espalda, en estos huesitos de ambos lados, los famosos omóplatos. Luego acá nos habló de la región sacra y luego también nos está hablando a nivel de los talones. Pero doctora, si yo tengo mi paciente en casa que está de cúbito lateral, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, ¿cuáles serían esas zonas donde se presentarían las úlceras por decúbito? Así es, ahorita hemos puesto a nuestro paciente de costadito, ¿no? Entonces, una de las zonas sería acá, la orejita del paciente. Otra zona es acá, ¿no? Aquí a nivel del hombro. La otra zona muy común vamos a tener aquí, el hueso de la cadera, ¿no? Donde va a estar acá la prominencia ósea, ¿no? Y otra zona común va a ser aquí, donde los tobillos, ¿no? Aquí, cuando lo colocamos de costadito. Es por eso que estas zonas debemos acolcharlas, debemos protegerlas, porque nos va a hacer úlceras por presión nuestro paciente. Entonces, si yo tengo a mi paciente, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, tenemos que cuidar mucho la zona del pabellón auricular, tenemos que cuidar la zona del hombro, la cadera y el talón. ¿Y cómo podemos diferenciar de que estoy frente a una lesión? O sea, ¿cómo en casa yo puedo decir si estoy frente a que se pueda presentar una úlcera por presión? Así es, ¿no? Por eso es que habíamos colocado nosotros de color rojo el distintivo para poder ver, ¿no? La piel se va a tornar de color roja, de cuenta que nos han dado un golpe. Eso nos va a indicar de que ya estamos ante una úlcera de primer grado, ¿no? Yo la presiono y no va a cambiar de color, no va a palidecer. Segundo grado, cuando hay presencia de ampollas. Hay ampollas como si fuera una quemadura, eso se va a esfacelar y es una úlcera ya de segundo grado. Tercer grado se va a ir haciendo más profundo, vamos a ver que va a llegar al tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Qué más? Y cuarto grado son que ha cogido piel, panículo adiposo, músculo y puede llegar inclusive a los huesos, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren, aquí tenemos nosotros nuestro paciente que tiene una úlcera por presión, es lo que le pasa a nuestros pacientes, y acá también tenemos en el dorso de los dedos, miren, las úlceras por presión. No esperemos que llegue a eso. Cuando está rojito nomás, es una voz de alarma, es una campana que nos dice puede hacer úlceras por presión y tenemos que prevenirlas. Es lo más barato, lo más fácil es prevenirlas, difícil es poder tratarlas y curarlas. Es cierto, doctor. Entonces, para que podamos diferenciar, nos mencionaba que cuando nosotros estamos frente al inicio de una úlcera por presión, lo primero que vamos a ver, las zonas de prominencia ósea, o sea, las zonas donde apreciamos que hay hueso y que está en contacto con la superficie plana. Y si observamos que está de manera rojiza y que si al presionarla, de manera rojo, y al presionarla no cambia de color, entonces es un signo de alerta. ¡Ey! Atentos, porque nuestro paciente va a presentar una úlcera por presión. Doctora, nos dicen también de que cuando la persona en casa la tienen sentada echada, no por mucho tiempo, más de 90 minutos, ¿se pueden presentar si es que yo no movilizo al paciente? Así es, lo más común es a veces los tenemos sentaditos o tenemos una silla de rueda y lo tenemos sentadito, ¿no? Entonces el paciente lo dejamos todo el día, toda la mañana. No, también en la silla de rueda tenemos que cambiarlo de posición, ¿no? Hacerle que se apoye hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, cada 15, cada 30 minutos. Los bracitos tienen que estar apoyados, ¿no?, sobre una superficie acolchada para mantener la posición erecta en la silla. Los pies del paciente tienen que estar apoyados sobre un banquito, sobre los posapiés en la silla de ruedas, sobre el piso. ¿Por qué? Porque si el pie queda colgando, va a formar otra complicación que es el pie pedio. Se cae hacia atrás el pie
pie y el paciente ya no va a poder pisar, ¿no? Entonces, ¿qué más? Apoyar el cuerpo de cuando está sentadito, que se apoye hacia adelante o que se incline totalmente el paciente hacia adelante, ¿no? Unos minutos, y eso va a favorecer la circulación sanguínea y evitar las úlceras por presión. Doctora, lo que nosotros recomendaríamos entonces cuando tenemos un paciente o una persona en cama que está mucho tiempo, está postrada en cama por las diversas patologías que se pudiesen presentar, ¿no? Existen los famosos cambios posturales, los cambios de posición, y usted nos está recomendando que en casa lo tenemos que movilizar o cambiar de posición cada 2 horas. ¿Qué cambios usted nos recomendaría que podamos realizarlo en casa? Habíamos hablado de la silla de ruedas, los cambios posturales, ¿no? Si mi paciente está en una cama y tenemos que cambiarlo, los cambios deben de ser cada 2 horas, ¿no? Cada 2 a 3 horas siguiendo las agujas del reloj, ¿no? Es decir, hacia la derecha. Estamos en la posición de cúbito dorsal, mi paciente mirando al cielo, ¿no? Entonces acá miren, estamos utilizando una almohadilla pequeña, una almohada blanda para la cabecita. ¿Para qué? Para poder acolchar y evitar la úlcera que habíamos visto antes en la cabeza. Otra almohada se recomienda colocar, miren, mucho más grande, también blandita, ¿no? En la región del coxis, que es una zona muy común, ¿no? Entonces yo agarro y lo vamos a colocar, ¿no? Entonces, siempre debe de ser entre 2 personas, ¿no? No solamente una, para movilizar a un paciente, sobre todo a un paciente adulto, ¿no? Entonces, una vez que ya, listo, ya tenemos, ya está. Entonces, ya tenemos la almohadita en la cabeza, la almohadita aquí en el coxis, y miren cómo están quedando los talones. Igualito va a ser en nuestro familiar, ¿no? Entonces, colocamos la última almohada ahí de tal forma que los talones, miren, queden al aire del paciente, ¿no? Almohadas pequeñas, almohadas bajas para evitar, ¿no?, que quede este aire. Si vemos que está quedando, le va a doler que está quedando esto levantado, acá también acolchamos y colocamos almohadas, ¿no?, para poder evitar, ahí está, ¿ya ven? Y mi paciente va a quedar en una posición adecuada. Este es en la posición de cúbito dorsal. Si hemos dicho siguiendo las agujas de un reloj, ¿qué posición faltaría? ¿Hacia dónde iría? Si empezamos a las 8 de la mañana y nuestro paciente está en esta posición y yo a las 10 de la mañana lo voy a cambiar, yo creo que lo conveniente sería que lo ponga sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo colocarlo del lado derecho, doctora? Así es, seguimos las agujitas de reloj y mi paciente va a quedar mirando hacia allá, ¿no? Entonces, retiramos las almohadas que hemos puesto, ¿no? Y lo procedemos a colocar en decúbito lateral, ¿no es cierto? Entonces retiramos nuestras almohaditas, muy bien, y la almohadita que siempre nos va a quedar es de la cabecita, por eso les decía que debe ser una almohadita blanda. Para eso, miren, hemos colocado nosotros una sábana grande de largo del paciente. ¿Para qué? Para no arrastrarlo, porque si yo arrastro al paciente, va a ser un factor predisponente para formar úlceras por presión. Entonces, yo cojo la sábana y con la sábana nomás lo vamos a colocar al paciente a la orilla de la cama, hacia mí, hacia el lado opuesto, hacia donde lo voy a doblar, ¿no es cierto? Listo, estiramos bien, giramos, ¿no?, la piernecita sobre el otro pie y la manito del paciente. Entonces, un bracito en la cadera y el otro bracito en el hombro, ¿no? Y yo con la solera le voy a ayudar. Listo. Entonces, ya tenemos a nuestro paciente de costadito, agarro y coloco mi almohada en la espalda. Entonces, ya está la almohadita y dejamos caer a nuestro paciente. Ya lo tenemos aquí en decúbito lateral. Pero ¿qué más me falta? He protegido la cabecita, estoy protegiendo la región del coxis, ¿no?, los huesitos de la escápula, y vamos a ver acá nosotros las piernas, no deben de rozar. Entonces, en medio de las piernas
de las rodillas para que no choquen, estoy colocando una almohada y mi paciente está quedando de cúbito lateral. Lo ideal es flexionar el bracito, ¿no? En este caso no podemos en nuestro simulador, y se coloca una almohadita de esta forma, ¿no? Entonces yo le flexiono el bracito y así va a quedar apoyando mi paciente, ¿no? Y otra almohadita pequeña para el otro bracito. Entonces allí ya quedó igualito. Pasan 2 horas más y lo voy a girar hacia el lado opuesto. O sea, eso significa, doctora, que a las 8 de la mañana empecé y lo puse de cúbito dorsal, a las 10 de la mañana lo puse de cúbito lateral derecho, a las 12 del día de cúbito lateral izquierdo y a las 2 de la tarde, y así voy sucesivamente siguiendo las agujas del reloj. Para no confundirnos y llevar la secuencia de cómo lo voy movilizando. Tenemos una llamada. Nos comunican que tenemos una llamada. ¿Sí? ¿Nos podían llamar? ¿Sí? Tenemos los números ya en la pantalla. Nos pueden llamar al número al 976-45-3406. Amables televidentes, pueden llamarnos para hacer nuestras consultas. Estamos nosotros muy gustosas de responder a las dudas, inquietudes que quisieran ustedes saber. Listo. Y sí, tenemos una llamada, doctora, si me permite. Sí, ¿aló? Sí, ¿aló? Aló. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, con Lucía. Lucía, señora Lucía, muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, primero agradecer por este programa tan maravilloso para poder tener los cuidados en casa con mi familiar. Le comento, mire, yo tengo mi mamá que acaba de salir del hospital, fue operada de la cadera. Entonces, viendo el programa me preocupa de cómo ella va a estar postrada en cama y no sabría cómo hacer para movilizarla. Y en caso va a estar postrada, pues vaya a producir lo que es una úlcera, ¿no? Y quisiera saber qué hacer en este caso. Muchas gracias, señora Lucía. Doctora, nos acaba de llamar la señora Lucía y dice que tiene su mamá, es una adulta mayor, que ha estado hospitalizada y que ya ha sido dada de alta. Y su preocupación ella es que, habiendo escuchado el programa, quisiera saber cómo ella tomar medidas de prevención en casa para evitar, pues, de que se formen estas úlceras por presión. Bueno, qué bueno que esté mirando el programa, ¿no? Lo primero que va a hacer, mira, es colocar una sábana debajo del cuerpo de tu mamá, ¿no es cierto? Esto te va a ayudar para poder subirla más arriba, para poder bajarla, para poder lateralizarla hacia un lado, hacia otro lado, ¿no? Fractura de cadera se da en las personas mayores de edad por la osteoporosis, a veces hasta sin caída por hacer un esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recordar que puede mover una pierna, puede mover una cadera. Entonces, pedirle en todo momento que ella colabore con el miembro que puede movilizar, ¿no es cierto? Entonces, igualito, no hay contraindicación para poder movilizarla. Tenemos que movilizarla. Lo que sí vas a tener cuidado, has visto que nosotros habíamos cruzado este pie en fractura de cadera, este pie debe de estar inmóvil, no debe de cruzar. Una persona se encarga de sostener el pie y la otra persona la va a ayudar a lateralizar, colocamos las almohadas y la dejamos en esa posición, ¿ya? Otro cuidado que debes de tener es para sus necesidades de eliminación, ¿no? No sé si sufrirá o no sufrirá de incontinencia, tolerará o no tolerará la colocación de una chata, ¿no? Hay unas chatas más pequeñas, más delgaditas, que esas se pueden colocar, o lo contrario, el uso de pañales, ¿no? Se le coloca el pañal y se le va a hacer el cambio cuantas veces sea necesario, ¿no? Y el otro cuidado, que ya nos estamos adelantando a las medidas preventivas, es la lubricación de la piel y la limpieza de la piel, el baño de esponja, ¿no? En el paciente encamado, lubricarlo, no se necesita la crema más cara. Suficiente con los aceites de bebé, les hidratamos la piel y mantenerla seca y limpia. Esos son los cuidados que debemos de tener. Señora Lucía, creo haberles ayudado. ¿Tenemos otra llamada? Sí, ¿no la escuchamos? Aló. Aló, buenos días. Muy buenos días. Mi consulta era porque yo tengo un familiar, adulto mayor,
en casa. Entonces, recientemente ha sido diagnosticado con Parkinson. ¿Cómo podría yo hacer para que no sufra este tipo de complicaciones? Muy bien, muchísimas Muchas gracias por su pregunta. Doctora, nos acaba de llamar una televidente y nos dice que tiene un familiar en su casa y que sufre de Parkinson, ¿no? Entonces ella quisiera saber si su paciente que tiene Parkinson estaría en riesgo de presentar estas úlceras por presión. Todo paciente tiene riesgo de úlceras por presión a mayor edad y más con una enfermedad crónica, ¿no? En el caso del Parkinson, muchas veces la persona va a evitar movilizarse para no presentar estos movimientos bruscos, ¿no? Entonces, lo que tú debes de mantener es que cuando se movilice o quiera, tener los miembros sobre una superficie firme, porque cuando tú lo tienes en el aire va a empezar a movilizar, ¿no? Entonces, que esté sobre una superficie, hacerle los cambios posturales siempre con ayuda, ¿no es cierto? Y además tenemos nosotros que tratar de que la persona haga su vida lo más normal posible, ¿no? Sí. ¿Tenemos otra llamada? Nos anuncia que tenemos otra llamada. Bueno, mientras que entre Sí. otra llamada, definir, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir? Han visto los cambios posturales, la limpieza de la piel, la hidratación de la piel. A mayor edad, la piel se nos va deshidratando, se nos va poniendo arrugaditas, nos van saliendo las manchitas, entonces necesitamos hidratárnosla con cualquier crema, con cualquier aceite. Y la limpieza, porque acuérdense, con el pasar de los años, las personas, sea hombre o sea mujer, van a sufrir de incontinencia urinaria o fecal. Entonces, tratar de mantener limpio. Ahora han salido cualquier cantidad de insumos para esta incontinencia, entonces tratar que la persona permanezca limpia y seca. Sí. Nos anuncian que tenemos otra llamada, doctora. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Muy interesante el tema que han tocado. Tengo un familiar en casita que está ya postrado en silla de ruedas ya a tiempo, y lo que quería saber era los cuidados que tengo que tener en casa y también el lavado respectivo, que si se puede realizar en casa o tengo que llevarlo a un centro para poderle hacer la limpieza necesaria. Doctora, nos pregunta nuestra televidente que tiene un familiar, ¿no? Adulto mayor que lo tiene en silla de ruedas, ¿no? Y me imagino yo que debe estar mucho tiempo en la silla de ruedas. Usted ya nos había mencionado los cambios posturales que se podía hacer estando el paciente en la silla de ruedas. ¿Nos podría nuevamente, doctor, especificar cuáles serían esos cambios de posición que se pueden hacer? Claro que sí, y la preocupación de ella también es el baño. Sí. Si está en silla de ruedas, mucho mejor. Esas sillas de plástico que venden en el mercado, hay unas sillas que tienen para poner los brazos, esa silla ubícala en la ducha. Y ahí sientas a tu paciente. Ahora hay unas duchas movibles que tú agarras y le vas a hacer su bañito, tienes que ayudarle, ¿no? A veces los papás no quieren que las hijas mujeres lo bañemos, quieren el hijo varón, etcétera, como sea, sí se le puede bañar, ¿ya? Y en cuanto a los cambios posturales en la silla de ruedas, les había dicho, se recomienda colocar estos cojincitos, no los picarones. Ya los picarones no están tan recomendados usarlos. O rodetes, ¿no, doctora? Los rodetes, ¿no? Los que tienen el hueco ya no se recomiendan. Se recomiendan almohaditas así, blanditas, para poder colocar en donde se va a sentar la persona. Está en la silla de ruedas, hacer que se lateralice, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro lado. La otra forma que le había dicho es que se puede inclinar hacia adelante, se le pone una mesita y se inclina su cuerpo hacia adelante, con eso está descansando la parte baja de la espalda. Y la otra posición que le había dicho era que se doble totalmente, si lo permite su condición de salud, ¿no? Que se doble completamente hacia abajo, inclusive hasta se le pide que cuelgue los brazos para poder favorecer la circulación, ¿no? Y los otros cuidados que había dicho, que era la limpieza, por eso estabas tú preocupada con el baño, ¿no? Y la hidratación y la alimentación, ¿no? De tu familiar. Doctora, yo veo que usted aquí nos ha traído un material y para mostrarles a nuestros televidentes. Nos trae acá unos parches especiales. ¿En qué caso se utilizan? ¿Se pueden utilizar en casa? ¿Usted nos podría explicar? Listo, había traído esto porque son una maravilla, son los parches de hidrocoloide, ¿no? Estos parches actualmente los colocamos en los hospitales a los pacientes. Ha habido COVID,
Los pacientes han tenido que estar en posición prona, boca abajo, 3 días sin moverlo. Entonces imagínense las complicaciones de las úlceras. Se les colocaba estos parches en la carita, en el tórax, etcétera, ¿no? En todas las zonas donde había presión. Y con esto no se evitaba las úlceras. Han salido pacientes, pocos, pero recuperables, ¿no? Se recuperaron. Estos parches no solamente los voy a utilizar cuando el paciente tiene la herida, sino para prevenir. Antes de que tenga, hay unas escalas que me permiten evaluar, yo lo pongo para prevenir la úlcera. Entonces, le voy a colocar estos parchecitos en los talones, en el coxis, en el omóplato, para prevenir las úlceras por presión, ¿no? Y están al alcance de todos, es como si fuera un sticker que vamos a pegar en la zona donde está roja la piel, donde se quiere formar las úlceras. Muy bien, doctora, creo que le hemos explicado a nuestros amables televidentes cómo realizar la curación de las úlceras por presión en casa, ¿no? Finalmente, doctora, decirle de que las úlceras por presión pueden ser prevenibles, pero lamentablemente no llegar a los estadios tan avanzados como nos llegan a nuestros nosocomios. Dicen que para nosotros, para las instituciones de salud, una persona con úlceras de cúbito por presión, estas escaras, es un costo muy alto, doctora, es un costo muy alto. Entonces, nuevamente, doctora, en resumen, ¿cómo nuevamente enseñar a nuestra población y decirle, alerta, estas son las medidas que usted puede utilizar en casa para prevenir estas úlceras? Muchas gracias por la oportunidad a la universidad y por la oportunidad de poder llegar a sus hogares. Podemos prevenir estas úlceras, miren qué fácil, con almohadas pequeñas, ¿no? Cambiarlos de posición, lubricarles la piel, la higiene de la piel y la alimentación que pueda tener la persona. Muchas gracias, doctora Fanny. Muchas gracias, magíster Carmen Mejía. Muy agradecido por su participación. Estimado público televidente, espero que haya sido de su interés, y creo que sí, porque hemos recibido consultas y llamadas el día de hoy referente a este tema. Recordemos, ¿no?, que dentro de las enfermedades crónicas, prevención y tratamiento, ¿no?, se desencadena estos tipos, ¿no?, de úlceras crónicas, como nos han demostrado nuestras magíster. Entonces, estimados televidentes, nos despedimos de usted, esperándolos en el siguiente programa, ¿no?, por su canal 35 IKTV. Nos vemos. Que tengan un buen día. Hasta luego.